Buenas tardes para todos los asistentes. En nombre de la Cámara de Comercio de Burrasur, les damos un cordial saludo y les damos la bienvenida a la presentación del programa Continuidad Financiera Empresarial, el cual tiene como propósito principal, a través de un diagnóstico, entender cuál es la situación financiera de las empresas para enfrentar situaciones complejas. Además de eso, proponerles un plan de acción a corto plazo para facilitar la supervivencia y la continuación de los negocios. Para esta presentación contamos hoy con la presencia de dos expertos en el tema de la empresa aliada a la Cámara, Live Ground and Innovation. Ellos son Ángel David Rodas Valencia y César Tirado Hernández. Ángel David es administrador de empresas y especialista en gerencia de mercadeo, con extensiones académicas en las áreas de moneda, banca y mercados financieros. Además de eso, posee una amplia experiencia en mercado de capitales y mercados financieros, con grandes logros como directivo en gestión de activos financieros, gestión de inversiones y gestión para el desarrollo empresarial. César Tirado Hernández es administrador de empresas con énfasis en finanzas corporativas, es analista de negocios con competencias financieras orientadas al desarrollo de estrategias de crecimiento empresarial, modelación de variables económicas relevantes, métodos de financiación, valoración de empresas y proyectos de inversión. A Ángel David y a César Tirado, bienvenidos. Y por último, les recomiendo que si tienen preguntas, las vamos a hacer al final a través del panel de la plataforma, donde las pueden hacer por escrito, o si quieren al final se les puede abrir el micrófono para que las hagan a viva voz. Les agradezco mucho su presencia, espero que este programa sea de mucho interés y que lo puedan llevar a cabo dentro de sus organizaciones. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Ángel David Rodas Valencia. Ángel, bienvenido. Gracias, Irma. Muy buenas tardes para todos. Como bien lo decía Irma, el programa específicamente busca, a través de un diagnóstico muy especializado, puede identificar los puntos críticos o puntos favorables que las compañías puedan presentar, particularmente en este año que ha sido atípico. Vamos a mirar en la agenda enseguida, pues como los puntos que vamos a tocar, para que nos identifiquemos respecto a las compañías, cómo estamos respecto a esta pandemia que tiene las compañías inmersas en una incertidumbre muy alta, pero como a través del diagnóstico pues queremos brindarles herramientas que les generen tranquilidad, una mejor visualización del momento de la compañía, hacia dónde llevarla, dónde atacar puntos críticos o aprovechar los puntos que les sean favorables, y más que eso, prepararnos también un poco para enfrentar entidades importantes que están esperando algo de las compañías, como son los bancos y nuestros acreedores, en términos de tasas de interés y pagos correspondientes, como son los plazos de amortización y los proveedores esperando obviamente el cumplimiento con el pago de las facturas. Todo esto básicamente con el afán de que ustedes puedan tener una mejor información. Habrán compañías muy juiciosas que tienen de pronto algunas proyecciones, algunas de ellas pues se les pueden estar dando de mejor manera, quizás a otras no, pero en fin, básicamente lo que pretendemos con esto es que cada una se lleve para el interior de cada una de las compañías, y los directivos discutan los puntos que finalmente con el entregable se les van a dar. Les agradezco de antemano la presencia a esta charla. Vamos a empezar a avanzar y miremos un poquito la agenda que vamos a ver en el transcurso de esta posiblemente hora y media que nos torne esta charla. Un segundo, qué pena, no. Ok. En la agenda entonces tenemos estos 7 puntos. Vamos a mirar rápidamente, vamos a pasar por el entorno económico y de negocios, básicamente por el que estamos pasando en el momento, las implicaciones que tiene que ha representado esta recesión para las pymes.
Vamos a detenernos ahí sí un poquito más en el objetivo del programa, en la descripción y el alcance. César nos va a dar muchísimo apoyo explicándonos el formulario, los puntos. Vamos a mirar rápidamente cada punto del diagnóstico, cómo es, qué información se requiere y qué información nos arroja ese diagnóstico. Y por último, queremos mostrarle, digamos, el alcance de este programa, cómo puede fortalecerlos, informarlos y empoderarlos un poquito para que, digamos, con este plan de alivio a deudores podamos tener muchísima mejor información y criterios de negociación para sentarnos con los bancos a discutir cuál es el mejor camino y qué es lo que más le conviene en términos de cómo debe estar el pasivo, que le sea mucho más favorable a la caja de la compañía. Vamos a avanzar entonces. Vamos a mirar el entorno económico de negocios. Podemos decir entonces que no es una recesión normal, esto no es una recesión que el mercado como tal impuso a los mercados a nivel nacional e internacional, propiamente las empresas colombianas. Esto básicamente es un coma inducido que el gobierno tuvo que llevar básicamente para contener la pandemia en términos de que no representara esto, digamos, que colapsaran los hospitales en términos de atender los pacientes COVID y los muertos particularmente. Tuvo que obviamente adormecer la economía colombiana. Unas compañías se vieron más afectadas que otras en términos de que estuvieron cerradas mucho más tiempo que otras. Algunas compañías no pararon, sino que pudieron seguir básicamente produciendo y abasteciendo el mercado, pero otras definitivamente pues estuvieron en un coma inducido por mucho más tiempo y se vieron seguramente mucho más afectadas. Pero podríamos decir obviamente que esto es como lo mencioné anteriormente, es una recesión que no es normal. Es algo obviamente pues, hecho por determinaciones que el gobierno tuvo que tomar en aras de sostener. Primero, sostener básicamente y en particular en términos de salud, prepararnos para poder soportar de muy buena manera esta pandemia, y segundo, tratar y posteriormente tratar de que las compañías, la gran mayoría de las compañías, no se vieran afectadas de manera estructural. Decimos también en el entorno económico de negocios que la política normal de estímulo no sirve, y eso lo hemos discutido mucho inclusive con académicos, donde digamos los apoyos que ha brindado el gobierno en términos de subsidiar un poquito la nómina, subsidiar un poquito en términos de subsidiar las primas de junio y diciembre y sacar decretos donde se puede financiar el pago de las primas y algunos subsidios en términos de tasa de interés para la colocación de créditos a sectores específicos. Pues digamos esto y los empresarios los escucha uno que dicen eso uno lo agradece, pero normalmente no son los estímulos que verdaderamente apalancan, sostienen las compañías, porque las compañías realmente han demostrado también que tienen problemas estructurales y financieros muy profundos. Entonces esperaban las empresas apoyarse mucho más en sus bancos a través de que les reestructuraran y alargaran mucho más los plazos de los créditos y sus costos. Eso no se está viendo, que los bancos apoyaran y financiaran las compañías en momentos críticos para poder abastecerse de materia prima y darle otra vez la dinámica con la que venían. Normalmente en el mercado eso no está ocurriendo, el crédito como tal no está llegando de las compañías, máxima aquellas que se han visto mucho más afectadas. También podemos decir que lo que esperan obviamente las empresas hoy en día en los estímulos es obviamente subsidiarles de manera importante, digamos, los costos que son relevantes, particularmente aquellos administrativos o de costos fijos que son una carga muy grande en compañías obviamente que están muy inmersas entre costos y gastos administrativos supremamente altos. Estos alivios obviamente pues no les representan un alivio importante. El soporte apunta a la liquidez y al empleo. Eso básicamente es lo que requieren las compañías ahora. Pues una máxima financiera básica que uno dice es que las compañías tienen que ser líquidas y para ser exitosas en términos de rentabilidad. Pues eso puede esperar, digamos, y podemos mirar eso para los próximos 2 o 3 años, pero el tema de liquidez obviamente esto sí quiebra las compañías y máxime compañías cuando están endeudadas. Entonces el tema de liquidez hace mucho sentido para las empresas hoy en día, recibir estímulos en temas de liquidez y negocios obviamente que generen caja.
También hemos visto que las compañías en esta pandemia identificaron, más que todo las medianas y las pequeñas empresas, identificaron que el ciclo económico de la compañía no es favorable en términos de cómo compro y cómo vendo. Ese ciclo económico no es favorable. Por eso el promedio de las compañías, cuando uno hace un diagnóstico de las compañías en términos de días de caja, cuánto puede soportar la pandemia, este indicador mostraba que las compañías podían soportar entre 20 y 25 días, cuando una compañía en Estados Unidos o Europa era capaz de soportar una recesión hasta de 70 días con la caja que tenían en el momento. En términos de empleo, pues la política de empleo del gobierno viene dando ahí obviamente unas señales importantes en términos de apoyar la construcción, apoyar algunas industrias que seguramente pues lo vamos a ver de pronto no mucho entre noviembre y diciembre, pero sí de pronto empezando el año entrante, máximo que todavía una incertidumbre muy marcada en términos de que digamos, esta apertura que se viene dando gradualmente, pues si definitivamente va a ser sostenible o realmente nos van a volver a confinar. Esa incertidumbre todavía queda, pero aquí la señal importante que ha dado el mercado es que hay un ambiente de tranquilidad, hay un ambiente en los hogares colombianos de querer comprar, empezar a adquirir algunas cosas que son básicas, pero todavía se siente obviamente las compañías de que la economía como tal no ha dado signos de una recuperación en términos de cómo veníamos a principios del año, específicamente en el 2019. Y definitivamente es un reto operacional, las compañías están aprendiendo, digamos, a llevar las compañías en términos de costos fijos, a llevarlas a costos variables. Los empresarios han aprendido muchísimo en esta pandemia de cómo debería ser en términos de costos y gastos operacionalmente la compañía. En términos de administración han aprendido a manejar compañías en términos de gastos de administración y venta, compañías mucho más ajustadas al nivel de ventas, porque el reto definitivamente es operacional, y operacional en términos de mejorar el margen bruto, el margen operativo, para poder atender pues los requerimientos más importantes que son la DIAN y los intereses y los planes de amortización y los incrementos en el capital de trabajo pues cuando se recuperen las ventas. Esto definitivamente es un reto operacional para las empresas, y luego obviamente pues lo que deja el déficit obviamente que es el que estamos todas las compañías esperando en términos de saber qué va a pasar con la compañía, en términos del PIB, en términos del crecimiento empresarial, particularmente las compañías que tanto aporrió o que tanto afectó esta pandemia finalmente al cerrar el año. Eso es lo que debemos esperar un poquito todavía, y lo que genera obviamente todavía incertidumbre. El entorno económico de negocios también podemos mirarlo en tres escenarios. A principios de la pandemia hablábamos de una rápida o contención, y hablábamos que este ciclo se da de 8 a 10 semanas, donde debería terminar pues básicamente esta contención en mayo. Ese escenario ya no se dio. Hablamos posteriormente entonces de lo que se habla particularmente del año perdido. Eso se da entre 4 y 5 meses, donde debió esto darse en julio de este año. Tampoco fue ese el escenario. Entonces podemos decir en este momento que la economía colombiana la podemos determinar en lo que se llama particularmente economía de guerra, que es básicamente cuando se dan estas recesiones por más de 6 meses, y esperaríamos que fuera básicamente octubre, pero todavía pues vamos a empezar noviembre y vemos todavía que la economía como tal no reporta en términos obviamente o señales importantes en términos de oferta y demanda. La oferta siempre estuvo, la demanda es aquella la que genera mayor incertidumbre para las empresas, en términos de que todavía los clientes no están generando los pedidos que históricamente generaban antes de la pandemia. Muy bien. Lo segundo, vamos a mirar las implicaciones que ha tenido esto para las pymes, y podíamos mirar entonces que las implicaciones que ha tenido esto en las pymes ha sido una caída del empleo más la incertidumbre. Esto pues lo mencioné en las diapositivas anteriores, no quiero detenerme mucho ahí. Una caída de la demanda supremamente importante, y en algunos momentos del año, principalmente los primeros 3-4 meses que empezó la cuarentena, la caída de la demanda fue estrepitosa para muchos sectores, y esto aún todavía, esta demanda no se viene dando de buena manera. Por eso las compañías todavía, y gran parte de las compañías en algunos sectores viene sufriendo todavía los efectos de esta pandemia en términos de que las ventas no son las mismas. Unos problemas de liquidez exageradamente importantes. Este quizás pues es
el indicador o el semáforo en rojo que tienen todas, la gran mayoría de las pymes en la actualidad, es porque la liquidez de las compañías no se está dando primero, pues porque las ventas no son las mismas, la cartera de las compañías se ha visto afectada en términos de que los plazos se han ido alargando y los bancos obviamente no están entregando la liquidez pues para soportar este momento. Entonces la liquidez obviamente hoy en día hace mucho sentido y hace mucho sentido, y por esto se pensó muchísimo en un diagnóstico que les diera muchísima claridad a las compañías en términos de caja, cómo están hoy y cómo van a estar en los próximos 2 años, porque la liquidez obviamente tenemos que monitorearla desde ya. Como les mencionaba al inicio de la charla, la liquidez es un indicador supremamente importante que tenemos que vigilar permanentemente en las compañías. Yo en días anteriores de una charla, contándoles a través de una herramienta, obviamente, una herramienta que salva empresas que están en crisis, y hablaba obviamente de un indicador muy importante, es que todas aquellas compañías que están hoy en día en 11 y 16 o compañías que fueron liquidadas, el 95% de las compañías mostraron problemas de liquidez por términos obviamente de mayor endeudamiento. Bajas ventas y un endeudamiento importante llevan a problemas de liquidez, que lo que hacen es que quiebran las compañías o las meten en procesos nuevamente donde tienen que reorganizarse y recomponer sus pasivos. Y hay unos ganadores y unos perdedores en el corto plazo, eso es definitivo y lo vamos a mirar en la diapositiva aquí más adelante, cuáles son los ganadores y perdedores en el corto plazo. Aquí quiero compartir esta gráfica desarrollada por Deloitte, donde en marzo, digamos, hay una franjita gris que está entre marzo y mayo, que era lo que hablábamos básicamente de esa corta recesión que estábamos pensando que es donde ese escenario pues ya no se dio, pero miremos tres cosas importantes. Digamos, esta franjita verde que es el sector de alimentos como tal, vimos como al inicio, en principios de marzo, tuvo un ascenso supremamente importante en ventas, pues porque todos salimos a la calle a abastecernos, pensando obviamente que el mercado iba a estar totalmente seco en términos de alimentos básicos como tal de la canasta familiar. Esas cosas nunca se dieron y empezaron los hogares obviamente a identificar de que finalmente pues el abastecimiento siempre iba a estar. Esas compañías nunca cerraron, la industria obviamente que abastecía las compañías de alimentos tampoco cerraron, entonces ya digamos el mercado se tranquilizó un poco, bajó obviamente esa tendencia a términos normales de cómo se comporta una compañía, el sector de alimentación, y quizás obviamente pues lo que hace es, digamos, balancearse un poquito a lo que históricamente se comportan las compañías de alimentos en términos de ventas. Aquí mirando un poquito, el retail, que es la gráfica más azul, tuvo una caída totalmente estrepitosa en comparación pues al sector de alimentación. Miramos que esta compañía, digamos, a diciembre, enero y febrero de 2021 es una compañía que nunca va a alcanzar sus márgenes históricos en ventas. También lo son, obviamente, las cadenas de las horecas que llamamos y los restaurantes como tal. Fíjense, pues, obviamente, que estos han venido recuperándose un poquito de la caída que tuvieron tan estrepitosa, pero finalmente, digamos, entre diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, no se visualiza todavía que estas compañías lleguen a obtener, digamos, los niveles o estar a los niveles que históricamente estaban estas compañías que esa participación como tal en el mercado. Siguiendo con las implicaciones, diríamos qué va a pasar, ¿cierto? En términos de la demanda, entonces, gradualmente va a haber un balance entre del hogar a pasar ya obviamente a hoteles, restaurantes, digamos, ya esa confinación tan importante en casa no va a estar, sino que la gente va a empezar obviamente a salir y a reactivar un poquito mucho más el sector horecas. Hay un énfasis en la convivencia y la cercanía. Ya obviamente vamos a estar mucho más conscientes de que las reuniones son pequeñas y en casa, y vamos a querer, digamos, no tomar grandes distancias en términos de abastecernos para hacer compras, las compras inclusive pues hasta las más relevantes, todo vamos a tender a hacerlo mucho más en la cercanía, el supermercado, la tienda más cercana, en términos obviamente es un tema básicamente como de protección sobre esta pandemia. Hay un crecimiento supremamente importante en términos de canal online. Definitivamente las compañías están aprendiendo a hacerlos, inclusive las grandes cadenas
y aquellas empresas que participan en el sector retail importantes, pues obviamente venían haciendo pasos importantes en términos de utilizar los canales online, pero también les ha demostrado que no estábamos preparados, incluyendo estas compañías, para enfrentar y desarrollar este canal de muy buena manera. Todavía se siguen presentando pues como errores importantes en eso, pero bueno, ahí vamos, ahí se va avanzando. La fuerza de las marcas locales y conocidas, obviamente ya digamos digamos, las personas van a querer obviamente utilizar marcas reconocidas para aquellos productos donde digamos en términos de alimentación y aseo, le genera muchísima más tranquilidad que las marcas aquellas, digamos, que se ofrecen en mercados informales. Hoy en día esas familias van a querer utilizar marcas locales y conocidas. Mucha concentración al final del año, vamos a querer todo al final del año, todo a final del año, seguramente las compras, pensar un poquito, inclusive en términos de educación, pensar si la universidad o el colegio en el que tengo yo los hijos, pues vale la pena pagar, digamos, un semestre exageradamente costoso si esto sigue en la virtualidad, o lo mismo pensando en los colegios y en las escuelas, todas esas decisiones, y igual las decisiones de compra y abastecimiento de algunas cosas que resultan también siendo suntuosas, todo esto lo vamos a dejar para fin de año, mirando y esperando un poquito pues como la recuperación de la economía y ahorrar también un poquito pues porque todavía hay muchísima incertidumbre en términos de hacia dónde va esta pandemia. Y vamos, obviamente, cada vez las familias son más conscientes de que los recursos hoy en día tendrán que limitarse para poder, obviamente, generar un ahorro que genere tranquilidad en el mediano plazo. Y eso tiene que ver con que las familias hoy en día, pues ya no van a utilizar, digamos, aquellos productos que son suntuosos, ¿cierto? Hoy en día, digamos, esas compras vienen disminuyendo muchísimo. Yo tuve la oportunidad de conocer hace 20 días una compañía del sector cosmético que viene muy afectada. Las mujeres hoy en día no quieren, digamos, gastarse en sumas importantes en términos de maquillaje y estas cosas, pues porque el tapabocas digamos, les desincentiva como tal este tipo de compras. En términos de perfumería, en términos de vestuario costoso, pues obviamente este tipo de inversiones que hacen las personas han venido disminuyendo de manera importante. ¿Qué va a pasar en el retail? Muy saturado con problemas logísticos. Eso lo hemos visto, pues obviamente, inclusive nosotros cuando compramos, hacemos compras obviamente de manera virtual por el canal online, vemos obviamente que sentimos la saturación y la demora y las entregas, inclusive en errores, inclusive las entregas de entregar básicamente lo que yo no pedí o mercancía obviamente que viene defectuosa o averiada. Esto obviamente pues se viene presentando pues porque tocó obviamente adaptar rápidamente las compañías y los canales en términos de poder abastecer la demanda que estaba presentando en el retail, aprendiendo mucho del canal online y reducciones de portafolio y surtido. Claro, cada vez obviamente pues aquellos productos que son exageradamente costosos, ya que ellos obviamente pues se reducen esas líneas de productos y se le da mucho más énfasis y mucho más empuje, digamos, a aquellos productos que son mucho más comerciales y que representan ahorro para las familias y las personas. ¿Qué va a pasar con los fabricantes? Bajos márgenes y cierres. Hay sectores, no quiero mencionar pues un sector específico, pero hay sectores hoy en día que están supremamente afectados porque no hay abastecimiento de la materia prima que se requiere para elaborar sus productos. Esa misma escasez lleva a que los precios sean supremamente altos y por ende pues no tenemos el inventario necesario para poder producir y segundo, esa materia prima sabe supremamente costosa. Llevar obviamente esos costos de la materia prima, llevarlo al precio final, genera obviamente que el mercado también reacciona en contra, como lo es el término de oferta y demanda, y es lo que se va a presentar es que van a bajar los márgenes brutos de la compañía, inclusive obviamente los márgenes operativos. Hay un enfoque en el canal retail, los fabricantes igualmente pues, y vienen utilizando este canal, énfasis en simplificar procesos, asegurar higiene y confianza, la cartera supremamente deteriorada. Yo pienso que esto se viene dando pues el tema de los fabricantes y casi en la gran mayoría de las empresas, inclusive las mismas comercializadoras, la cartera viene deteriorada. Hay algunos sectores donde la cartera se les ha favorecido de manera importante, pero porque digamos, son materias primas exageradamente importantes, donde es un componente del 90 o 95% de los productos que cada una de estas empresas fabrica.
y un énfasis en la liquidez y la supervivencia, ¿cierto? Entonces, descuentos obviamente en la cartera si me pagas eso anticipado, o yo te doy un descuento, pero no de la cartera que tenés conmigo en mora, o te doy un descuento si me pagas de contado esta venta que estamos haciendo, porque lo importante ahora en las compañías, se los mencioné anteriormente, el tema no es la rentabilidad, el tema es la liquidez. ¿Para qué? Para supervivir. Hoy en día es un tema netamente de supervivencia. Algunas empresas obviamente pues están viendo un escenario distinto, pero en la gran mayoría pues de las pymes pequeñas, medianas, inclusive las microempresas, esto es un tema de supervivencia. Muy bien. ¿Qué va a pasar con los restaurantes, hoteles y viajes? Una recuperación muy gradual, un énfasis en higiene y confianza, de eso es definitivo, y aprovechar obviamente pues en lo posible el tema de domicilios, que para los restaurantes se les ha facilitado muchísimo en términos inclusive de costos en costos fijos, como son arriendos y empleados y todo esto que tiene que invertir para atender a las personas en cada uno de sus locales. En alimentos, higiene y logística mantienen el crecimiento, el énfasis obviamente es el canal online, y los domicilios obviamente pues han crecido de manera importante. ¿Cómo reaccionar? ¿Cierto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo reaccionar? Bueno, vamos a mirar enseguida pues básicamente en el término de diagnóstico y lo que la Cámara quiere ofrecerles con este diagnóstico, que básicamente lo que queremos darles es claridad, muchísima claridad de cómo están las compañías hoy para enfrentar los meses y los años venideros. Salud financiera y vulnerabilidad, cuáles son las tácticas y cuáles son las estrategias. Vamos a mirar pues un poquito más adelante, no quiero detenerme aquí porque el diagnóstico obviamente va a resolver estas preguntas. Ahora sí, ¿cuál es el objetivo del programa? Aquí voy a leerlo, esto es supremamente sencillo, no hay mucho que explicar. Las pymes y microempresas son parte fundamental para generar empleo y dar crecimiento económico en los países. Han sido particularmente afectadas por la crisis, pero aquí esto está señalado en rojo porque esto es importante, digamos, aquellas pequeñas y medianas empresas tengan muchísima claridad en esto. Y en esto obviamente, pues, esto es parte definitivo de las acciones tácticas y estratégicas que podría uno tomar para mirar de pronto en términos de supervivencia o de crecimiento como tal, en un momento de tanta incertidumbre, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde llevo la compañía? Y aquí lo que decimos es que las pymes tienen una ventaja muy importante, es que son más ágiles y flexibles que las compañías grandes. Entonces hoy en día yo conozco compañías donde están digamos, fabricando algunos muebles, algunos productos para algunos sectores, donde hoy en día son sectores que están exageradamente contraídos, y esa flexibilidad les ha permitido inclusive incursionar en otros negocios y en otras industrias, donde ese potencial que tienen al interior de la compañía en términos de capacidad y capacidades, hombre, los pueden colocar, digamos, a disposición de otras industrias para fabricar otro tipo de elementos, otro tipo de artículos, para que ese cliente obviamente pueda desarrollar de buena manera los suyos y pueda cumplir con su propuesta de valor. Esa flexibilidad que tienen las pymes no la tienen las compañías grandes. Una compañía grande le va a quedar muchísimo más difícil cambiarse de mercado, cambiar los clientes, cambiar los canales, cambiar la distribución de sus productos. Obviamente son mucho más paquidérmicas, mucho más lentas. Esa es la flexibilidad que tienen las pymes, pero tienen mayores limitaciones en términos de recurso y acceso limitado a financiación. Esto pues es definitivo. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Hombre, pretende entregar un diagnóstico para que las pymes entiendan su situación financiera para enfrentar esta recesión y proponer planes de acción simples de corto plazo para facilitar la supervivencia y la continuidad. Esto es definitivo. Yo quiero, permítame colocarles un ejemplo. Yo esta semana me reuní con un empresario y él me decía, Ángel, yo finalmente no he sentido de muy buena manera que me haya afectado la pandemia. Yo vengo vendiendo un poquito menos, pero estoy tranquilo, sostenido, cumpliendo a tiempo, ¿cierto? Y yo le decía, yo discutía con este empresario y le decía, vos tenés dos cosas, digamos, que no estás tomando en cuenta. Primero, y es que no le estás pagando a los bancos desde abril, desde abril, no le estás pagando a los bancos ni intereses, ni estás amortizando los créditos, cosa que te está incrementando nuevamente la deuda como tal.
Y si vos te pones a mirar, inclusive la liquidez que tiene la compañía hoy en día para los próximos 3 años, esa liquidez que vos tenés, vas a necesitar financiación. Por ahora, obviamente, pues como tiene, digamos, ese ciclo económico se le está facilitando porque le están pagando bien sus clientes y esos recursos los está invirtiendo como capital de trabajo para las ventas que tiene inclusive, o el incremento de las ventas que tiene la compañía ahorita, está desconociendo que tiene que sacar a partir de enero del 2021 30 millones de pesos mensuales para atender la deuda como tal, ¿cierto? Y una deuda obviamente incrementada en un 15 o un 20%. Entonces, aquí este diagnóstico lo que les quiere mostrar a las compañías que no tienen, inclusive porque están en crisis, hay compañías que se pueden diagnosticar así no sientan que están en crisis. Hombre, yo me siento súper mal, yo siento que no tengo liquidez, yo no veo cómo pagar los bancos, con los proveedores les estoy pagando inclusive vencido. Hombre, yo me quiero diagnosticar perfectamente, eso te va a entregar unas herramientas y unas acciones tácticas. Y aquella compañía que no se siente, que está tan ahogada, que está tan asfixiada, digamos que no siente tanta presión en la caja, hombre, pero venga, miremos un poquito en términos de liquidez y esas proyecciones en los próximos 2 años, cómo está la compañía o cómo va a estar. Siento que vale la pena, pues obviamente, de que cada una de las compañías en cualquiera de los dos, digamos, de los dos frentes en que esté, pues vale la pena obviamente que este diagnóstico les entregue información importante que César más adelante pues nos va a mostrar con mayor detalle. Descripción de alcance. Vamos a mirar aquí las fases que tiene el programa. La primera es una fase de sensibilización para describir el alcance y las características del programa. Es esto que estamos viendo el día de hoy. Hay una segunda fase y es la capacitación y preparación para el diagnóstico. Posteriormente y rápidamente vamos a convocar las empresas que se inscribieron para el diagnóstico y les vamos a explicar con todo el detalle que requiere cómo se llena ese formulario, que es exageradamente simple. César, que es el que lidera todo este tema, les va a mostrar paso por paso cómo se diligencia, qué hacer y qué no hacer. Y particularmente si nos sentamos con el contador, que entiende inclusive los números y seguramente el empresario entiende de números y de estrategia, llenan eso pues supremamente rápido y supremamente fácil, donde esa inversión en ese corto tiempo, créame que les va a entregar muy buenos réditos a futuro. Hay una tercera fase que es la recolección de información mediante el diagnóstico electrónico. Esto es un tema ya donde la cámara pues siempre está en todas las fases, pues la cámara digamos aquí tiene un proceso digamos donde nos acompaña en toda la recolección de la información para nosotros interiormente. En el punto 4, hacer un análisis y procesamiento de la información y producir, obviamente, el entregable que es el diagnóstico de salud financiera. Aquí hay un quinto punto que se llama intervención y acompañamiento adicional. Quiero simplemente mencionarlo, pero a ver, aquí hay un tema que es importante. Ese diagnóstico lo que hace es, no quiero mencionar una marca pues en particular, pero lo que hace es que digamos, la persona se va para el laboratorio clínico, se hace la muestra de sangre para mirar la glicemia, mirarle los leucocitos y mirar absolutamente todo digamos, cómo está funcionando el organismo hoy en día. Esos exámenes digamos, los resultados de ese diagnóstico los van a tener, nosotros vamos a entregar información muy detallada de ese diagnóstico, pero esa fase 5 lo que quiere decir es, venga, habrán compañías que esperaría uno también, pues que las compañías que están saludables y tienen inquietudes, pues puedan acercarse a la cámara y tener el contacto con nosotros para aclarar de pronto algunos puntos o un acompañamiento posterior en algunos puntos que se quieran mejorar. Pero las compañías, digamos, que sientan que están, digamos, que se sienten enfermas, que sienten que la presión la tienen alta, que yo me mareo, o les diagnosticaron nuevamente enfermedades, obviamente, de mayor importancia, pues hombre, pueden acercarse a la cámara porque la recomendación, inclusive el mismo diagnóstico puede ser, venga, consulte un especialista, ¿cierto? Vaya donde, pues, un ejemplo como claro, vea, usted tiene que ir con el oncólogo para que le revise sus exámenes porque hay unas cosas ahí que no están muy bien, o más bien vaya, siéntese con el fisioterapeuta porque hay unos temas estructurales ahí en la columna que lo están afectando. En fin, quiero simplemente pues colocar este ejemplo para darlo a entender de que lo que pretendemos es precisamente generar un diagnóstico con unos resultados y algunas compañías tendrán que ir donde un especialista o definitivamente no, pero será decisión nuevamente de cada empresario, digamos, qué acciones tomar al respecto. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados esperados? El programa proporcionará a cada uno de los empresarios un diagnóstico con un análisis de su posición competitiva y financiera
enfrentar esta recesión con un plan de acción de corto y mediano plazo. Pues yo creo que ya les mencioné esto con mucha profundidad. Aquí miramos inclusive algo que es importante acá, es que el diagnóstico en definitiva entrega y muestra cuál es la salud financiera y la probabilidad de insolvencia que tienen las compañías. Hay un dato no menos importante y es las compañías que se han declarado insolventes, que hoy en día pues se han liquidado, que entraron en procesos de reorganización con la superintendencia. Estas compañías mostraron de que los últimos 2 años antes de entrar al proceso de insolvencia ya traían problemas de insolvencia. La insolvencia normalmente empieza a mostrarse entre 2 y 3 años. Las compañías pueden soportar, inclusive jineteando, como llamo yo, créditos bancarios o créditos extrabancarios y hasta con pagadiarios, son capaces de soportar entre 2 y 3 años ese rol en querer tapar los huecos uno con otro, pero finalmente las compañías resultan que hay que declararla insolvente. Usted no es capaz de salir de ahí. Es imposible que la situación de la compañía hoy en día le permita sostenerse en los próximos años. Esa probabilidad de insolvencia se le va a entregar con el diagnóstico, que es un ítem pues no menos importante, exageradamente bueno, y todo esto lo hacemos solamente para anticiparnos. No queremos ver compañías pues que en el mismo diagnóstico o en el próximo año, 2 años, tengamos que decirle, venga, no hay nada que hacer. Pues por más que pedaleemos, por más que hagamos y por más que hagamos recortes en la compañía, esa compañía no va a ser capaz de salir adelante. Eso es lo que queremos, pues obviamente anticiparnos. La metodología es un diagnóstico de vulnerabilidad que se da con la metodología propuesta es de investigación académica en áreas de liquidez y solvencia, de quiebras empresariales y de continuidad financiera de pymes y microempresas. Esto pues obviamente lo hemos desarrollado el equipo de LIB utilizando algunas herramientas que han demostrado experimentalmente que funcionan en las empresas. Vamos a pasar rápidamente, que incluye el análisis, excluye 3 tipos de factores: los estructurales, los operacionales, los económicos y financieros. Aquellos estructurales son los factores críticos para gestionar el negocio de forma efectiva. No quiero detenerme mucho ahí. Esta información inclusive pues, ustedes pueden tener de buena mano. Los operacionales son los factores relacionados con la operación de las diferentes áreas del negocio, y los económicos y financieros, que son usualmente los síntomas que identifican la vulnerabilidad en el corto plazo que afecta a la supervivencia de las empresas. Esto básicamente pues, son los 3 tipos de factores estructurales que están en el diagnóstico. ¿Cuáles son los factores estructurales que tocamos ahí? Competitividad, tamaño, la estructura propietaria, la gestión, condiciones precrisis y los efectos postcrisis. Todo esto obviamente está en el diagnóstico. Hay unos factores operacionales, que son la concentración de clientes, diversificación de mercados, de canales, la diferenciación que se tiene en la compañía, la utilización de la capacidad, costos fijos, dependencia de proveedores, riesgos de calidad. Esos son básicamente los factores operacionales que vamos a revisar dentro de ese diagnóstico. Y entre los económicos y financieros, la creación de valor, el retorno del capital invertido, la estructura financiera y endeudamiento, la liquidez, márgenes brutos operacionales, la suficiencia patrimonial, indicadores de salud financiera y probabilidad de quiebra. Aquí yo lo digo con todo respeto, simplemente es una generalidad de las empresas, y es que, digamos, el empresario, por su mismo afán de sacar adelante las compañías y por la misma formación, los empresarios de las pequeñas y medianas empresas están muy preparados y le dan muchísimo peso, obviamente, a todo el tema técnico y operacional de la empresa en términos de producción y del producto. Pero aquella gestión que es importante, que tiene que ver con todos estos factores que estamos revisando, pues de pronto no le dan la mayor importancia, quizás por múltiples factores, incluyendo mismo las mismas ocupaciones, pero estos factores que tenemos nosotros aquí, estos 3 pilares son los cuales estamos basando el diagnóstico, hacen mucho sentido en términos de mostrarle al empresario cómo está la compañía hoy, cómo está su inversión, hacia dónde va, este negocio qué tan bueno es, qué tan buenos márgenes tiene, estará muy endeudado, será capaz de pagar la deuda en términos de caja, cómo está, los ciclos económicos de la compañía, cómo está. Eso es lo que nosotros queremos, apoyar a las empresas hoy en día y entregarles un diagnóstico muy completo para que ustedes entiendan de buena manera hoy en día cómo está y hacia dónde va la compañía. A cada compañía se le va a entregar obviamente el entregable es el diagnóstico, se entrega obviamente con un lenguaje, digamos, un lenguaje muy depurado en términos técnicos, muy entendible, muy digerible,
que ustedes tengan información, y al leerla, inclusive, César hizo una cosa muy bien hecha, y es que por allá más abajo pues va a explicar cada uno de los, digamos, cada uno de cada uno de esos indicadores, cómo está compuesto, casi que la formulita, pues para que ustedes hagan su propio ejercicio, pero es un diagnóstico que, permítame expresarlo de esta manera, es muy masticadito en términos de que ustedes lo puedan entender y lo puedan aplicar rápidamente en las compañías. Y a la Cámara de Comercio le entregar un informe con las conclusiones consolidadas obviamente de todas las compañías en términos del diagnóstico y del sector en general. Perfecto. Ahora yo le voy a dar el paso a César para que nos explique un poquito aquí rápidamente el diagnóstico, cómo está conformado, detalles, técnicamente cómo es, para que tengamos obviamente mucha más claridad de qué se trata este diagnóstico. Listo, muy buenos días. Ahí Ángel, ¿me colaboras pasando porfa las diapositivas? Todavía no me aparece. Listo. Rellenar el formulario es relativamente sencillo. El formulario consta de 36 preguntas en 3 grupos principales. El primer grupo es la información general y de contacto, que la estamos viendo ahí en pantalla, que son 12 preguntas muy sencillas. La mayoría son de respuesta múltiple, cosa que nos va a ayudar a completar el formulario rápidamente. Pasamos porfa al formulario para la parte siguiente. Listo. La segunda parte nos piden los estados financieros. Aquí le recomendamos que se acompañen pues del auxiliar contable o en su defecto el contador. Completar esto es muy fácil. Únicamente pedimos determinadas cuentas que lo más seguro es que tengan ustedes en la cabeza. Desde el 2018 hasta el 2020, el primer semestre del 2020. Estas cifras se ponen en millones de pesos sin puntos ni comas. Es decir, si yo en el acumulado de diciembre del 2018 había vendido 100 millones de pesos, coloco únicamente 100, que son 100 millones de pesos. Pasamos por diapositiva. Y finalmente, lo último que nos va a pedir el formulario es una parte de los factores estructurales y operacionales de los que hablaba antes, Ángel. Estas preguntas son muy sencillas. La mayoría, como digo, son de respuesta múltiple y completar este formulario nos demora media hora, entre media hora y 45 minutos. Después de esta reunión va a haber una reunión adicional donde le explicamos detalladamente, pregunta por pregunta, cómo diligenciar cada una de ellas. Pero si ustedes quieren comenzar con el diligenciamiento de este formulario, desde hoy lo pueden hacer porque es relativamente sencillo y son preguntas muy sencillas. Una vez rellenado, completado el formulario, en máximo 2 semanas les llega el correo, la Cámara les manda el respectivo diagnóstico, que es un PDF con 10 páginas. ¿Qué vamos a encontrar en ese PDF? Vamos a encontrar el diagnóstico, que se divide en 5 áreas principales, que son la operacional, la parte de crédito, la parte de liquidez y la parte de organización y gestión. Dentro de la parte operacional vamos a encontrar conclusiones acerca de la competitividad de la compañía, la productividad y el valor que ésta genera. Adicionalmente vamos a encontrar información del capital invertido y la rentabilidad. Por la parte crediticia, dependiendo de nuestra situación anterior a la crisis y la situación actual, vamos a poder concluir qué series de medidas financieras requiere la compañía. Si la compañía está muy mal, lo más probable es que le recomiende que vaya con expertos, ¿cierto? Que la empresa se asesore de expertos. Sin embargo, si la empresa genera caja y tiene buenos indicadores financieros, lo más probable es que le vaya a recomendar que haga uso del PAT, que después explicará Ángel. Adicional, hay otra serie de medidas que, dependiendo de la situación financiera de la compañía, veremos plasmado pues en el reporte. En el reporte únicamente vamos a ver la situación de nuestra compañía y qué planes seguir dependiendo de la situación. En tercer lugar, tenemos la parte de la liquidez. En la parte de la liquidez
vamos a encontrar el riesgo de liquidez y finalmente en organización y gestión vamos a poder ver la situación actual de la compañía en términos de estrategia y gerencia. Pasamos de diapositiva, por favor. Listo, el diagnóstico que nos va a permitir conocer nuestra situación actual de la compañía, tanto pre como post crisis, tanto a nivel operacional como las condiciones financieras. Vamos a evidenciar también la afectación que tuvo nuestra compañía a raíz de la crisis. Vamos a ver unos indicadores clave. Con estos indicadores clave son los indicadores que nos permiten ver la visión general de la compañía. Tener como esa visión general de la compañía y nos va a permitir ver qué niveles de esos indicadores tenemos y cuáles son los niveles adecuados que deberíamos de tener, dependiendo pues la industria a la cual pertenece nuestra compañía. En cuarto lugar nos va a permitir comparar nuestra compañía, cómo estamos en términos de rentabilidad, de insolvencia, con más de 23.000 empresas de toda Colombia. Y finalmente, dentro del diagnóstico vamos a encontrar unas conclusiones y unas recomendaciones a seguir. Listo, este diagnóstico es un ejemplo del diagnóstico, el PDF que les va a llegar a su correo. Esta empresa es inventada. Entonces veremos que la primera página que ustedes encontrarán, van a encontrar la información general y en este cuadro nos va a permitir comparar nuestra compañía con respecto al sector. Aquí vemos que las ventas de esta compañía fueron de 3.800 millones. Y en este sector en concreto, el promedio son 5.655, el promedio de ventas. Lo mismo para la edad de la compañía y el número de empleados. Nos va a permitir establecer las mismas comparaciones. Positivo. Listo, aquí ya empieza como la parte interesante del reporte. En este reporte vamos a encontrar nuestros estados financieros pintados por colores. Dependiendo del color, va a significar una cosa u otra. Entonces, por aquí tenemos la tabla explicativa. El color rojo es el primer cuartil que está entre las 25 peores, entre las 25 menos buenas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, esta compañía tenía los márgenes de rentabilidad comparados con el sector en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta empresa tenía muy baja rentabilidad. Conociendo esto y teniendo en cuenta que la industria está mejor que nosotros, ahí podemos tomar medidas al respecto, porque nuestra rentabilidad, la de esta empresa, es muy bajita si la comparamos con la del sector. Lo mismo por acá con el balance, lo mismo por acá con los gastos financieros. Vemos que los gastos financieros, la empresa paga muchos gastos en gastos financieros, se le va mucha caja, que es esta parte de acá, que también está en rojo. Ese 29% que vemos en gastos financieros e intereses es porque la compañía está pagando muchos intereses en la actualidad. Pasamos de diapositiva. Listo, aquí hay unos indicadores de creación de valor que son claves para mantener el funcionamiento de la compañía. Entonces, por acá vamos a ver unos indicadores de valor. Tenemos el retorno a la inversión, el margen operativo. Aquí vemos que el margen operativo de la compañía, que es el azul clarito, está muy por debajo del promedio del sector, que es 8%. Que nosotros teniendo esta información podemos establecer mucho al respecto para mejorar estos márgenes operativos y teniendo en cuenta que son muy bajitos. Y lo mismo por acá con los indicadores de deuda. En este caso la empresa está muy endeudada, pero esta barrita azul nos dice que está muy endeudada, tiene 4.3 veces el EBITDA, que son niveles muy altos de deuda. Y más abajito vamos a ver qué nos recomienda al respecto. Pasamos de diapositiva. Está listo. Aquí ya es información más descriptiva. Aquí vamos, esos gráficos nos va a permitir compararnos con la muestra de todos los participantes del formulario que completaron el formulario. ¿Cómo estamos? Los tipos de afectación. Esta empresa en concreto es tipo 3. Buscamos en este cuadrito el tipo 3, que es la amarilla.
y vemos que es el 50% de todos los participantes. En esta gráfica de abajo vemos cómo nos afectó la crisis en términos de las ventas del primer semestre del 2019. En esta compañía en concreto le cayeron las ventas un 41%, que la ubica entre el 27% peores, que es esta primera barrita de acá. Y finalmente, en la información descriptiva vamos a ver cuál es la evolución esperada del sector en concreto. Para este caso, vemos que este sector se espera que a mediados del año que viene, el 2021, recupere las ventas que tenía en el 2019. Esto cambia dependiendo de la industria en la que sean ustedes, en la que esté su compañía. Listo, y aquí ya viene el diagnóstico como tal. Como decía antes Ángel, los factores del diagnóstico son tres, que son estructurales, operacionales y económicos. Entonces aquí nos va a permitir visualizar en este gráfico, el azul clarito somos la compañía, el azul oscuro es la industria y el morado es la muestra, el total de todas las compañías que participaron. Entonces aquí nos va a permitir visualizar esta empresa en concreto, donde peor apunta es en gestión. Y por aquí en los descriptivos vamos a poder ver por qué está mal en gestión y qué consecuencias tiene sobre el desempeño en la compañía. Son factores susceptibles de mejora estos tres. Y abajo vamos a encontrar dos factores positivos de la compañía, o sea, que estamos haciendo bien. En este caso en concreto, la empresa está haciendo bien, tiene elevados niveles de utilidad operacional por empleado, denotando una productividad igual o superior al promedio de la industria. Entonces, por aquí ya tenemos el contraste, por acá las cosas que tenemos que son susceptibles de mejora y por acá los factores positivos. Listo, aquí lo mismo, pero con los factores operacionales. En este gráfico lo vemos más claro. Y lo mismo. Aquí está lo que está bien y abajo lo que está mal. Igual en los descriptivos vamos a encontrar cuáles son las consecuencias de estar mal o bien en esos factores, cuáles son las consecuencias para la compañía. Y finalmente, en factores económicos, y aquí igual, pero con los factores económicos. Aquí vemos que la empresa los factores económicos es lo que peor lleva. Y aquí vemos los factores susceptibles de mejora y aquí las variables en las que están positivos. Pasamos de diapositiva. Por acá hay una cosa interesante que nos va a permitir saber cuál es la saludabilidad de la compañía. Vemos que la compañía en este gráfico, que es sin impacto de la crisis, era una empresa saludable. Sin embargo, la crisis le golpeó bastante y le restó hasta 0.8. Y por acá tenemos que la compañía conservaba salud financiera antes de la crisis y lo anterior fue producto de que tenía estas variables adecuadas para la compañía. Sin embargo, la crisis le tiró la saludabilidad que tenía, se la tiró y la dejó en estado crítico. Pasemos de diapositiva. Por acá vamos a contar la misma gráfica, pero que nos habla de otra cosa, la probabilidad de insolvencia. O sea, qué tan probable es que la compañía tenga la necesidad de reestructurar sus pasivos, que para este caso es baja, es una compañía que tiene baja probabilidad. Y aquí lo mismo, vamos a encontrar cuál era la probabilidad antes de la coyuntura actual y la crisis, el impacto que tuvo en ella la crisis, ¿cierto? Si le restó probabilidad de insolvencia a la compañía o por el contrario se la sumó. Cuanto más alto sea ese indicador que veíamos antes de probabilidad de insolvencia, es peor. Entonces, si la compañía está muy alta, es decir, que es muy probable que la compañía tenga que reestructurar sus pasivos o directamente se liquide. Por el contrario, la zona por acá verde es la ideal y donde queremos que estén todos ustedes, la compañía de todos ustedes, que esté por acá en muy bajita. Por acá tenemos unas proyecciones financieras. Estas proyecciones financieras son muy importantes porque nos va a permitir saber
si cuando se terminen esos alivios que están dando los bancos, la compañía va a ser capaz de hacer frente al pago del servicio de la deuda con la generación de caja de la compañía, ¿cierto? Entonces, por aquí en esta línea amarilla tenemos las ventas de la compañía trimestrales y por acá la utilidad operativa en su color como anaranjado. Después miramos que el flujo de caja operativo, que es la caja que realmente nos deja la compañía después de descontar los incrementos en capital de trabajo y en activo fijo. Y finalmente el disponible para accionistas es después de restarle el servicio de la deuda. Esta compañía en concreto, vemos que los primeros, el tercer trimestre del 20, el cuarto y el primer trimestre del 2021 va a estar aporreada, tiene flujo de caja negativo. Y más adelante vamos a ver si es por el capital de trabajo o por qué sucede esta compañía como va, no va a ser capaz, va a tener problemas de liquidez seguramente porque no va a generar caja. Entonces miramos que estas cifras son negativas. Se me olvidaba decirles que al final de este reporte van a encontrar como un apéndice. En ese apéndice van a ver esos indicadores y cómo se calculan para que ustedes tengan una idea de cómo está la compañía y que puedan seguir utilizando estos indicadores en el día a día de la organización. Adicionalmente a estas proyecciones tenemos estos indicadores, que es el margen operativo, cómo va evolucionando en las proyecciones y el capital de trabajo. Entonces aquí vemos que esta empresa en concreto le creció mucho el capital de trabajo durante la crisis. Miramos que el primer trimestre del 2020 tenía 52 días de las ventas y le creció al 73. Y eso le está porreando bastante la caja y por eso, si sigue con este nivel de capital de trabajo, la compañía no va a ser capaz de hacer frente al pago de sus obligaciones financieras. Vemos que en las proyecciones tratamos de llevar estas capital de trabajo a niveles del 2019. Por el lado del EBITDA, como tiene de deuda sobre ese indicador de EBITDA, deuda sobre EBITDA, lo ideal es que esté por debajo de 2. Cuando está por encima de 2 es cuando prende las alarmas de los financiadores. Y si es negativo, peor, porque quiere decir que el EBITDA es negativo. Entonces miremos que el EBITDA de esta compañía es negativo hasta finalizar la proyección, es que ya empieza a generar EBITDA positivo. Y por acá abajo van a encontrar una explicación de ese flujo de caja operativo y el flujo de caja del inversionista, lo que hicimos disponible para los inversionistas. Este disponible para los inversionistas es después de descontar el pago de la deuda y con los respectivos intereses. Y finalmente, por aquí vamos a encontrar los planes de acción. Dependiendo las necesidades de su compañía, van a salir aquí unas variables u otras. Pasemos de diapositiva. Y finalmente, las últimas dos conclusiones son estándares pues en capital de trabajo, en endeudamiento, pero no en descripción, porque cada una de ustedes tiene necesidades diferentes. Esta compañía en capital de trabajo, aquí dice lo que le pasa a la compañía y para mejorar ese capital de trabajo, ¿qué hacer? Importante tener en cuenta que el capital de trabajo va a ser muy importante los próximos meses en todas las compañías porque va a determinar si vamos a ser capaces de generar la caja suficiente para el pago de la deuda. Una empresa que tiene mucho capital de trabajo le va a ser muy complicado generar la caja suficiente para reponer ese capital de trabajo y adicional generar la caja para el pago de la deuda. Y aquí en el endeudamiento también vamos a encontrar una explicación. Esta empresa no está tan bien financieramente y hay ahí unos pasos a seguir para resolver ese problema. Como digo, cada una de ustedes va a tener unas descripciones diferentes de acuerdo pues a la situación que tenga cada una. Y finalmente, van a encontrar un apéndice. En este apéndice, como decía antes, van a encontrar los indicadores, qué significan los indicadores y cómo se calculan. Y una breve explicación de cómo interpretarlo, para que ustedes sigan implementando estos análisis en sus compañías. Listo. Y ahora Ángel David va a seguir con los temas del PAT.
Perfecto. A ver, rápidamente voy a referirme a este tema. Quisimos enlazar el plan de alivio de deudores con el diagnóstico, pues porque es el alivio vigente que lanzó el gobierno para las empresas en términos de que ganen tiempo o tengan una reserva importante de no tener que compartir recursos con la banca, sino que lo pudieron utilizar para capital de trabajo, y que es el único, digamos, alivio financiero que tienen los bancos en este momento para ofrecer. Yo lo voy a leer porque eso lo desarrollé, pues fui suficientemente claro que hay un resumen, muy buen resumen de lo que es el PAD. Por eso quiero pues tomarme la oportunidad de explicarles, leyéndoles esto. Es un programa de acompañamiento a deudores para facilitar el pago por parte de clientes afectados por la situación económica generada por el COVID-19. Cada entidad financiera puede analizar las condiciones del cliente. O sea, esto no es un tema donde los bancos tienen la obligación de dar alivio. Los bancos van a escoger a quién apoya en términos de históricamente cómo se ha comportado este cliente con nosotros. Hay información financiera disponible que los bancos pueden tener acceso a ella y van a determinar a quién le facilitan este alivio y a quién no. Eso específicamente, inclusive lo que están haciendo los gerentes de banco hoy en día, es llamar a las empresas a ofrecer estos alivios a las que tienen, digamos, la probabilidad de pago que genere, digamos, un buen riesgo para los bancos, y los que definitivamente no generan un buen riesgo, pues esas compañías hay que tomar decisiones distintas con ellos, que en algún momento pues, me referiré a eso. Aplica para clientes al día con mora máxima de 60 días al 29 de febrero de 2020 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Las entidades financieras podrán de igual manera ofrecer a las empresas unificación de deuda o reestructuraciones. Aquí es muy importante mirar esto. Ya les acabo de explicar, digamos, el plan de alivio de deudores, cómo funciona en términos de cómo lo ofrecen los bancos, pero hay compañías donde su situación financiera es mucho más crítica y ya hay que mirar si la compañía definitivamente necesita es reestructurar la deuda, que es algo que tiene consecuencias negativas en términos de calificación y limitaciones de acceso a crédito, o el diagnóstico también puede, digamos, recomendar es mirar otros temas que no, digamos, que no son de esta charla, pero ya mirar cosas obviamente que no quisiéramos pensar en compañías, ver compañías donde la recomendación sea reorganizarla. No somos muy partidarios de esas fórmulas, pero sí tenemos otras fórmulas que ofrecerles, pero el diagnóstico se lo estaremos comunicando pues pertinentemente a cada una de las compañías y acompañarlas si es posible más adelante si requieren apoyo para este tipo de negociaciones. ¿Qué características tiene el plan de alivio de deudores? No se pueden aumentar las tasas de interés que originalmente tiene el crédito, no se pueden cobrar intereses sobre intereses, no se pueden capitalizar los intereses, no se cobran intereses sobre cuotas de manejo, comisiones de los recursos. Las nuevas condiciones pueden incluir inclusive reducción de la cuota, eso es posible. No se aumentarán las tasas de interés pactadas inicialmente, yo creo que ya lo acabo de decir. Podrán aplicarse nuevos periodos de gracia. Eso cabe dentro del plan de alivio de deudores. Las nuevas condiciones que se acuerdan entre el banco y el cliente no cambian el reporte central de riesgo, porque muchas veces uno escucha en los bancos venga, yo le ofrezco el plan de alivio de deudores y el gerente de la empresa le dice, no, yo necesito otro alivio mucho más estructural, porque venga, pues fíjese cómo está la compañía ahora, entonces si usted coge una cosa distinta, eso va a generar reportes negativos. Eso no es tan cierto. Para cada caso tiene obviamente su explicación, tiene estos movimientos obviamente hay que mirarlos detenidamente, pero no es tan cierto todo lo que uno escucha. Yo sí les pediría el favor que se asesoraran muy bien en términos de cuáles son las condiciones cuando se negocia condiciones distintas con los bancos, a diferencia pues del PAD, que el PAD es un alivio muy puntual, muy específico para las empresas. Los créditos que se redefinan en el marco del plan de alivio de deudores no serán considerados como reestructurados. Muy bien. Aquí yo quiero dar dos ítemcitos muy importantes de este diagnóstico. Hemos tenido conversaciones muy profundas con los directivos de la Cámara de Comercio, preocupados obviamente pues, por la situación financiera de las compañías, y yo les he dicho que lo siguiente, a ver, los bancos siempre están esperando
que las compañías obviamente pues les entreguen una muy buena información, y aquellas compañías que saludablemente están bien, pues hombre, acompañarles en un proceso a través de ese alivio que el gobierno está dando, o fórmulas que tienen los bancos en términos de generar algún alivio, pero el alivio es importante siempre y cuando les sirva al momento de la compañía. A veces los bancos no quisieran como entender que la compañía tiene limitaciones en caja, que tiene problemas de cartera, que tiene, digamos, deudas vencidas con los proveedores, que la caja no le está alcanzando para pagar el crédito como está. Y esto es importante comunicarlo, pero comunicarlo ¿cómo? Con números y proyecciones bien hechas. Y yo pienso que el diagnóstico les va a dar mucha claridad para que ustedes tengan obviamente todo el empoderamiento y las herramientas de poder decirle a los bancos, lo que yo necesito es esto, si no esta compañía no es viable, ¿cierto? Y eso es importante entenderlo. Y segundo, que también es importante pensando en el corto y largo plazo para las empresas, es que desde ahora, con este diagnóstico, puedan ustedes empezar a tomar determinaciones en cómo endeudar la compañía o qué tan endeudado estoy, para que miremos estructuralmente la compañía, cómo está en términos operativos y financieros. Yo pienso que aquí, pues, en las recomendaciones y la información que le está entregando, es información muy valiosa para que la analicen, digamos, se sienten con todo el equipo administrativo y discutan todos los temas ahí, porque la idea, entre otras cosas, es pensar en compañías bien gestionadas, tanto en lo técnico como en lo operativo y financiero, preparar compañías para el futuro, compañías que cada vez tengan mucho más valor, que generen valor y rentabilidad para los accionistas, no tener compañías estresadas, endeudadas, viviendo el día a día. Esa es la apuesta importante la que queremos hacer, y pienso que el diagnóstico pues brinda una muy buena herramienta para que enfrenten en el corto, mediano y largo plazo, enfrenten situaciones que les va a ofrecer la economía, que para algunos sectores van a ser distintas, para algunos va a cambiar, digamos, en la forma de cómo utilizan nuestros clientes los productos, en fin, prepararlos para eso, pero tener una base financiera sólida en términos de rentabilidad y liquidez que asegure el futuro de las compañías. No ver compañías pensando en planes de reorganización o en liquidar compañías. De hecho, hay fórmulas que salvan compañías. Más adelante podría uno discutir con ustedes, pero vuelvo e insisto en conclusión, queremos ver compañías sanas, gestionadas desde lo operativo y lo financiero. Yo les agradezco muchísimo la asistencia y escuchar pues esta vocecita mía como tan aburridora, pero quería compartir esta información que es muy valiosa. Ya Irma nos ayudará pues, digamos, si hay algunas inquietudes que podamos resolver. Ok, gracias Ángel, gracias César Tirado, de verdad que muy clara la exposición. Espero que los empresarios hoy pues tomen la decisión de continuar con este proceso. La Cámara les brinda esta oportunidad y creo que es única porque los resultados se ven y tenemos ya empresarios que nos los pueden confirmar. Les agradezco muchísimo. Carolina, ¿hay preguntas para Ángel y César? No, Irma, no tenemos en el momento. Invitamos a los empresarios, les espera un minutico mientras redactan, o para agilizar, si levantan la mano y les activamos el micrófono para que la planteen directamente. Muy bien. Ahí en el panel de la plataforma está la manito. La pueden levantar y ustedes, ya Carolina les da acceso al micrófono. Irma, acá tengo la señora María Camila Flores, nos dice que cuándo les hacemos llegar el formulario para empezarlo a diligenciar. Si gusta, de una vez se lo mandamos mañana. Perfecto. Si consideran que les quedó claro el procedimiento, se les manda mañana. Ángel, creo que no hay ningún problema, ¿cierto? No, Irma, no creo que haya problema. No Muy creo bien, yo creo que eso agiliza un poquitico sí, también el procedimiento. Si gustan, se los mandamos y ustedes los empiezan a diligenciar y nosotros les hacemos seguimiento. Listo, Irma. Entonces, no tenemos más preguntas en el momento. Perfecto. Entonces, pues Ángel nuevamente Ángel David y César, les agradezco muchísimo a todos los empresarios. Muchísimas gracias y quiero ya para finalizar recordarles que este programa no es solamente para empresas pymes y grandes, también aplica para empresas pequeñas
siempre y cuando tengan la información financiera al día y diligenciada. Entonces, recuerden que la Cámara está pensando es en el bienestar de las empresas y esto es parte de la estrategia que estamos desarrollando. Y no se les olvide entrar a la página de la Cámara www.ccas.org.co, que ahí van a tener el calendario de eventos que tenemos para la próxima semana y que espero que sea de mucha utilidad para sus operaciones empresariales. Les Irma, qué agradezco. pena. Sí, dime. Tenemos por acá una inquietud y yo creo que es importante para Ángel. Dice, Claro. el señor Carlos Valencia nos pregunta, si nuestra empresa ya se encuentra en reorganización, igual nos aplica el diagnóstico. Ángel. Sí, gracias. Claro que sí, claro que sí. Mucha más claridad de tener una compañía donde las finanzas se tiene que casi que estar revisando día a día. Este diagnóstico les cae supremamente bien para que queden con información que ya ustedes puedan tener, digamos, que hayan desarrollado con sus administradores, pero perfectamente. Nos gustaría muchísimo ver y poder hacer un diagnóstico para compañías que tienen retos tan importantes para salir adelante. Claro que sí, inconveniente. Y Ok. activamos entonces, Irma, el micrófono para la señora María del Consuelo Calle, que nos levanta la mano y quiere hacer una pregunta. Bien pueda, Claro. María Consuelo. Muchas gracias, Irma Carolina. Muchas gracias a César y a Ángel. Muy clara toda la exposición. Tengo la siguiente situación. Con base en la conferencia que nos brindó ayer la Cámara de Comercio y algo que ya les escuchaba a Ángel y a César con respecto al nivel de afectación, mi SAS, que es unipersonal, tiene una afectación de nivel 6, es de las ciencias aplicadas al deporte, ni siquiera pues el deporte solito, sino ciencia aplicada. Y ayer pues estuvieron hablando sobre todo lo que hay que revisar con respecto al negocio y a la actividad comercial. Entonces mi pregunta es si efectivamente aplica, porque pues con lo que ayer escuché y saber que la afectación es en 6, pues si me anticipo y no hago el diagnóstico y de una vez hago trámites de otra índole en cámara como para liquidar, o si mejor hago el diagnóstico de todas maneras. ¿A qué me refiero? A que mis servicios están adheridos a la actividad física y al deporte. Son 6 líneas de negocio y ninguna pues tiene posibilidades muy cercanas de activación porque dependen de la realización de los deportes. Gracias. Gracias, doña María Consuelo. Ángel, ¿tú tienes algo que recomendarle? Sí, a ver, no, entiendo su preocupación, pero aquí hay que revisar un tema. Primero, es importante mirar la compañía hoy en día en términos de liquidez y en términos de caja, cómo está su posición de deuda frente a acreedores, tomando como base que la compañía no va a generar ingresos durante los próximos meses. Y mirar digamos, qué tipo de sostenibilidad puede tener la compañía. Nosotros hemos venido trabajando muchísimo en compañías que tienen que nosotros denominamos compañías con alta urgencia, y nosotros dentro de este diagnóstico tenemos obviamente un módulo estratégico donde miramos las compañías hoy en día en términos de actividad, cómo pueden, digamos, moverse y en qué dirección. Puede ser de que haya un espacio, pues, aparte del diagnóstico operativo y financiero, podamos encontrar un espacio donde pueda ser competitiva, de pronto explorando algunas líneas de servicio adicionales con aliados estratégicos importantes. Fíjese que yo siempre en las charlas que hemos dado en la Cámara de Comercio, digamos en diversos programas, uno hace mucha claridad en términos de que las compañías deben tener 3 pilares importantes que hacen las compañías exitosas: el capital gerencial, el capital relacional y el capital financiero. Entonces siempre tendemos a pensar que el capital financiero es lo que genera como el éxito realmente en los negocios, y resulta que no es así.
puede ser el capital relacional el que genere mayor importancia, el capital gerencial, que es lo que yo veo que usted tiene en el momento que gerencia su compañía. Entonces, yo pienso que vale la pena que hagamos el diagnóstico, financieramente miremos pues, la viabilidad que tenga la compañía, tomando obviamente como base que es una compañía de afectación tipo 6, pero pudiéramos mirar también algunas recomendaciones estratégicas de hacia dónde llevar la compañía, si hay espacio que genere obviamente perdurabilidad, por lo menos la sostenibilidad durante algún tiempo. Yo pienso que vale la pena que hagamos el ejercicio. Ok, gracias Ángel. Yo pienso igual, yo creo que se puede dar la oportunidad y mirar otras alternativas. Caro, ¿hay alguien más para hacer preguntas? No, Irma, no. Ya podemos finalizar Ok. con el tema de preguntas. Bueno, entonces les agradezco mucho su participación y su interés y les doy las gracias en nombre de la Cámara de Comercio Burrasur. Ángel y César, mil gracias. Carolina, mil gracias por el apoyo y muchas gracias y feliz noche para todos. Hasta luego.